Saludándoles con un nuevo análisis de Bitcoin y bueno, este es un video actualizado. Estamos a 3 de marzo y bueno, espero que no haya sido de los que ayer escucharon la subida y ya arriba hayan comprado. Si compraste abajo, muchas felicidades. Sin embargo, bueno, vamos a hacer un análisis con los datos que nos muestra el gráfico en la pantalla. Y lo primero que yo te quiero mostrar y lo que yo veo en el gráfico es que esto parece más no una gran caída o un cambio estructural o que se haya acabado la corrida alcista, sino más bien tiene pintas de corrección. Si bien yo siempre he dicho que todo es posible en los mercados y cualquier proyección, por más bien que se haga, puede fallar, es importante que notes y que tú lo hagas de esta manera, creo que funciona bastante bien, es que no te limites a las creencias o a los deseos que quiero que pase con el precio, sino ver exactamente con cabeza fría lo que me está mostrando el gráfico. Y yo quiero mostrarte lo siguiente y quiero que tú saques tus propias conclusiones. Si nosotros notamos este último impulso en el gráfico mensual de Bitcoin y trazamos un Fibonacci, podemos darnos cuenta a detalle que el precio en esta escala logarítmica, también en la escala normal lo podemos ver, en este caso la logarítmica para verlo un poquito mejor, el precio está a punto de llegar al 50%. Adicionalmente, esta zona en el pasado era una zona de resistencia o una zona de oferta en donde llegó más o menos a los 65,000, 64,000 dólares y si ven ahí tuvo un pequeño rechazo hasta que finalmente lo rompió. ¿Qué sucede con estas zonas que nosotros llamamos resistencias o soportes? Que cuando son rotas, sea para arriba o para abajo, en este caso para arriba, generalmente el precio viene a retestear si la zona es buena para continuar su tendencia. Entonces, eso no había sucedido y esto es lo que estamos viendo. Ahora, si yo me regreso a un gráfico semanal y vemos un poco más a detalle lo que está sucediendo, tú te puedes dar cuenta que en esta área de aquí, el precio de Bitcoin en las últimas semanas se metió en un rango. ¿Qué sucede con los rangos? Y yo, por ejemplo, en mi comunidad, cuando estábamos en esta zona, yo decía que lo mejor era que Bitcoin rompiera hacia abajo. Te explico rápidamente. Un rango generalmente, ya sabes, en el trading no hay certeza, son probabilidades. Cuando vemos un rango, el precio genera, como en todo el gráfico, pero aquí específicamente es un patrón muy conocido, mucha liquidez. Liquidez por la parte de arriba para quienes van en short y liquidez por la parte de abajo para los que entran en long, es decir, los apalancados. ¿Qué pasa cuando un activo rompe hacia arriba? Si rompe hacia arriba, generalmente el comportamiento, una vez que liquidó a todas las posiciones que iban en short, posteriormente tiene generalmente una manipulación o un desplazamiento hacia abajo, liquidando a todos los que iban en long. Este movimiento de manipulación o de subida y luego bajada es muy frecuente y muy normal en muchos activos y Bitcoin no es la excepción. Pero ¿qué está sucediendo en este caso con Bitcoin? Bitcoin igual se metió en un rango como el que estamos viendo aquí y lo que hizo fue romper hacia la baja y así como cuando decimos que rompe hacia arriba y ya liquidó a los shorts y luego va por los longs, bueno, en este caso acaba de liquidar a los apalancados en long y es muy probable que busque una zona, puede ser un imbalance, puede ser una flipzone, puede ser un order block o en este caso un soporte y posteriormente seguir. Entonces, para fines de la carrera o la corrida alcista que está teniendo Bitcoin, lo mejor era que una vez metido en el rango, el precio se fuera hacia abajo y eso es lo que está sucediendo, por lo cual yo no solamente estoy de acuerdo, sino lo veo de manera correcta. Es muy importante por tres cosas, tiene tres confluencias en este caso. La hipótesis de que la carrera alcista no ha terminado. Punto número uno, que tenemos esta zona de demanda o este soporte que en el pasado era resistencia. Esa es la número uno. Punto número dos, nos encontramos con un retroceso en el gráfico mensual en donde estaría llegando, miren cómo coincide el 50%. El 50% coincide con esta área de soporte y adicionalmente, esa es la segunda prueba, adicionalmente lo que puedes notar es que aquí tenemos un pequeño directriz alcista, es decir, el precio desde que comenzó en el 2022, puedes notar que el precio ha tenido las características que tiene una tendencia alcista, mínimos más altos,
máximos más altos y generalmente ha venido a tocarla y tiene un impulso, o se mete en esta zona y vuelve a tener un impulso. Aquí nada más la tocó y subió, aquí se metió y finalmente rompió esta zona de oferta. En estos momentos, ¿qué está haciendo el precio? Parece que tiene tintes de regresar. A la zona de soporte, a retestearla. Entonces tenemos tres confluencias: el retroceso al menos al 50% en Fibonacci en el gráfico mensual, tenemos el retesteo de esa zona de demanda y aparte tenemos el canal que está en esa directriz alcista, por lo cual todo apunta y todas las pruebas, y esto repito, no son creencias ni deseos, todas las pruebas apuntan a que lo más probable es que el precio pudiese llegar a esta zona y tener un nuevo impulso que genere máximos más altos. Eso es importante que lo notes. Esos son los hechos y los datos que tenemos, es la fotografía instantánea que tenemos en este momento en el gráfico, y no está basado en un deseo propio, sino simplemente en un análisis técnico bien hecho. Ahora, ¿qué me preocuparía? Que en un gráfico semanal me rompiera con una vela con cuerpo de manera contundente esta zona. Si bien podría inclusive llegar acá y tener una falsa ruptura, es al momento en que rompe, las posibilidades se reducen muchísimo y sí sería alarmante, cosa que no ha sucedido en este momento. De hecho, de la ruptura del canal que está aquí hacia esta zona, más o menos, como podrás darte cuenta, es un 18%, y de su máximo a que llegase a ese 50%, más o menos es entre un 33 y máximo 40%. No quiere decir que sean números exactos, pero aproximadamente. Si tú revisas las corridas alcistas del pasado de Bitcoin, las correcciones a veces son del 30, del 40, del 45%, incluso del 50%, y eso no cambia estructuralmente el propósito alcista que tiene este momento. Que también creo, para la gente que dice, oye, ¿cuándo va a comenzar el bull run? No, el bull run ya comenzó. Creo que estamos en la etapa final del bull run. Yo sé que hay gente que puede decir que hay proyecciones diferentes. A mí no me gusta aventurarme a un precio que pueda llegar Bitcoin porque carezco de la información para poderlo decir. Sin embargo, bueno, comparto que podría ser entre 130, 140, incluso 150. Creo que es una cantidad o un precio razonablemente alcanzable. Hay otras teorías que puede llegar a los 200, a los 250, 350, es decir, hay muchísimas opiniones. Repito, a mí no me gusta dar mucho esa proyección, simplemente me voy yendo con lo que está aconteciendo en el gráfico. La corrida sigue siendo alcista, estructuralmente no ha cambiado nada, es posible que el precio llegue acá e intente hacer un máximo más alto que el reciente que teníamos ahí, que esa es una característica de una tendencia alcista. Ahora, ¿por qué creo que vamos al final de un bull run y no al comienzo, como dicen muchos? Yo sé que están esperando la all season, yo también la estoy esperando. Generalmente la all season se da al final y son movimientos parabólicos, pero no son muy sostenibles durante mucho tiempo. Algo que pues acá abajo tengo el RSI, que principalmente es un indicador tipo oscilador. Dentro de sus principales características nos muestra áreas de sobrecompra y de sobreventa. Como ves en el semanal, en este momento está cayendo. Y obviamente ya nos ha estado generando, por ejemplo en este gráfico semanal, pues una divergencia bajista. Esto se forma a partir de que vemos que el precio en el gráfico está subiendo y el indicador está descendiendo. Eso es una divergencia bajista, es decir, una inconsistencia entre la acción del precio y el desempeño que tiene el indicador tipo oscilador, en este caso el RSI. Entonces, lo podemos ver también en el mensual. En el mensual ya vino a tocar dos veces esta área de sobrecompra. Esto me indica que bueno, pues no va a durar 3 años o creo que probablemente en el 2025 veremos el tope de Bitcoin y de esta corrida alcista, tanto de Bitcoin como de las altcoins o como de todo el mercado cripto, y posteriormente podría venir una corrección importante. Como tú sabes, generalmente es entre el 75 y 80% de lo que tiene Bitcoin. Las altcoins obviamente sufren mucho más en un mercado bajista. Entonces, y
y puede durar uno o un par de años esa carrera, esa bajada, ese mercado bajista. De momento eso no está pasando. Esto es como es un gráfico mensual y aunque tú lo veas aquí tarda un poquito en reaccionar, es decir, todavía podría tener un último coletazo hacia la parte alta, o es probable que suceda antes de pensar en caer. Tú lo puedes notar aquí, el indicador muestra la sobrecompra desde este nivel y todavía pasaron 1, 2, 3, 4, 5 meses para que el mercado llegara a su tope. Entonces no es para que te alarmes, simplemente es para que sepas que no estamos al comienzo, sino realmente ya estamos en la etapa final de esto, y bueno, que a nivel de análisis técnico pues no sucedió nada y que toda esta bajada, esto que te está alarmando de momento, con los datos en el mercado, en el gráfico, lo que podemos ver es que tiene más pinta de ser una corrección muy sana, porque los activos tienen que tener impulsos y retrocesos y correcciones, y no había tenido una corrección, se había metido en un rango. Entonces, por todo lo explicado, todo parece, y las confluencias, decíamos, el retroceso de Fibonacci, la zona de soporte y la directriz de este canal en donde se ha metido, y las tres confluyen en un mismo, casi en un mismo punto, y la gran probabilidad y la proyección más correcta con los datos que tenemos en el gráfico es que Bitcoin a partir de aquí pudiese rebotar y tuviera o alcanzar o ir en búsqueda de un máximo más alto. Esos son los datos que hay en el gráfico, no son creencias. Como siempre, mi recomendación es edúcate. Si escuchas algo de mí o de quien sea que te cobre sentido, aprende a analizar los gráficos, aprende de fundamentales, aprende de análisis cuantitativo. ¿Por qué? Porque se trata de tu dinero y nadie va a llorar por tu dinero, y es importante que tú puedas tomar las decisiones basadas en información real. Después los mercados son riesgosos y siempre podemos ganar o perder, pero es muchísimo mejor que yo analice y tome las decisiones basado en lo que yo sé y lo conozco y he estudiado, que en base en lo que me diga alguien más. Entonces, bueno, para finalizar quiero comentarte que esto no es un consejo de inversión, yo no tengo canal de Telegram en donde doy señales, de hecho no doy señales, tengo una comunidad educativa en donde te enseño análisis técnico, análisis fundamental, análisis cuantitativo, a entender un poquito, a leer las noticias, que es parte del análisis fundamental. Tenemos una psicóloga, trader dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque el trading es muy emocional y es importante que veas esta parte. Aparte tenemos todo un programa para que aprendas desde cero. Pero independientemente de eso, bueno, ten mucho cuidado con los estafadores que te piden dinero y que van a invertir por ti. Jamás le des tu dinero a nadie que invierta por ti, mucho menos en redes sociales. Entonces, llámese como se llame, tú mejor edúcate, no cuesta tanto, no es física cuántica y relativamente en poco tiempo podrías aprender lo básico para poder entender y darle lectura a los mercados financieros y poder tomar las mejores decisiones sobre tu dinero. Entonces, bueno, finalmente, tranquilos, los datos nos dicen que no ha sucedido nada, que todo tiene pinta de corrección, repito, todo puede pasar, pero vamos a actuar de acuerdo a lo que el gráfico nos dice y los fundamentales nos dicen, y hasta el momento, bueno, no ha terminado la carrera alcista o el bull run de Bitcoin y las criptos. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bye bye.